Mi nombre es Olivia, y hasta unos años después de mi matrimonio, pensaba que estaba viviendo un sueño. Me había casado con Ben, el hombre que consideraba mi alma gemela, en una boda que parecía sacada de un cuento de hadas. Imagina una tarde soleada con una ligera brisa, flores en plena floración y una decoración al aire libre que parecía como si el cielo hubiera tocado la tierra por un día. Nuestros votos salieron directamente del corazón, y cuando dijimos sí, acepto, sinceramente creía que nada podría salir mal. Ah, qué ingenua fui. Olivia, ¿puedes creer que estamos casados?, susurró Ben en mi oído, sus ojos brillaban de emoción mientras compartíamos nuestro primer baile. Se siente surreal, como si estuviera en un sueño del que nunca quisiera despertar, le respondí, mis ojos encontraron los suyos como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Nuestros trabajos complementaban nuestras vidas perfectamente. Ben era ingeniero de software, muy detallista y analítico, pero también increíblemente amable y divertido. Sus compañeros de trabajo lo adoraban y tenía un gran equilibrio entre trabajo y vida personal, lo cual es raro en su campo. En cuanto a mí, era maestra de escuela. No era solo un trabajo, era mi vocación. Hay algo indescriptiblemente gratificante en moldear mentes jóvenes, inculcar valores y ver los momentos eureka cuando un niño comprende un nuevo concepto. Oh, escucha esto, Liv, solía decir Ben, compartiendo emocionado un triunfo en el trabajo cuando llegaba a casa. Finalmente depuramos ese pedazo de código molesto que nos ha estado molestando durante semanas. Y adivina qué pasó hoy, yo solía agregar. Timmy, ¿el que tenía problemas con las matemáticas? Resolvió un problema solo. Sus ojos se iluminaron, Ben, deberías haberlo visto. Éramos un equipo en todos los sentidos de la palabra. Compartíamos las tareas domésticas, disfrutábamos viendo series juntos y a menudo cocinábamos juntos. Nuestra relación era una armoniosa mezcla de amor, amistad y respeto mutuo. Nuestra casa reflejaba esta armonía. Era una acogedora casa de 3 habitaciones en un vecindario agradable. La habíamos decorado nosotros mismos, eligiendo cada pieza de mobiliario, cada esquema de colores y todos los pequeños detalles que convertían una casa en un hogar. Era nuestro santuario, nuestro pequeño rincón del paraíso. Nuestro hijo, Jason, fue la adición más reciente a nuestra familia. Su llegada parecía aumentar nuestra alegría. Todavía recuerdo el día en que nació, Ben estuvo a mi lado sosteniendo mi mano en cada contracción. Estás haciendo increíble, Liv. Solo un poco más y conoceremos a nuestro hijo, me animaba, su rostro estaba enrojecido por la anticipación y la preocupación. Y cuando Jason finalmente llegó, ambos lloramos de alegría. Es perfecto, dijo Ben, sosteniendo a nuestro recién nacido con asombro. Jason tenía ahora 5 años y era un niño encantador, enérgico, curioso y siempre ansioso por aprender. Heredó mi amor por los libros y la habilidad de Ben para resolver problemas. La única nube en nuestro aparentemente perfecto cielo era la madre de Ben, Elaine. Desde el día en que Ben me la presentó, supe que no le caía bien. Hice lo posible por llevarme bien con ella, ganar su favor, pero seguía siendo fría, despectiva y a veces abiertamente crítica. Olivia, ¿no crees que este pollo está un poco seco?, comentaba durante las cenas familiares, una sonrisa astuta en sus labios. A menudo me preguntaba si su resistencia hacia mí cambiaría, especialmente cuando Jason entrara en escena. Ella lo adoraba, pero incluso ese afecto venía con una sombra, una nube oscura que acechaba, esperando estallar. Y estalló de formas que nunca podría haber previsto. Pero no nos adelantemos. Esta historia trata sobre el paraíso perdido y recuperado, sobre el amor puesto a prueba por el fuego y sobre las medidas que uno tomaría para proteger a su familia. Y, como cada relato significativo, este también comienza con el elemento más simple pero más complicado de la vida humana, las relaciones. Así que, bienvenidos a nuestro pequeño paraíso. Disfrútenlo mientras dure, porque el paraíso, como he aprendido, a menudo está a solo un latido de distancia de convertirse en un paisaje irreconocible.
La mañana de la visita de Elaine fue una mezcla de anticipación y ansiedad. Mientras Ben terminaba de vestirse para el trabajo, yo me ocupaba de los preparativos de último minuto, asegurándome de que la casa estuviera impecable y de que la habitación de invitados estuviera en perfectas condiciones. «Ben, ¿tu mamá todavía planea venir hoy?», pregunté, tratando de sonar despreocupada mientras enderezaba los cojines del sofá. «Sí, dijo que quería ver a Jason, tal vez pasar algunos días con él», confirmó Ben, atándose los cordones de los zapatos. Arrugué ligeramente la frente, aprensiva sobre cómo se desarrollaría el día. «¿Sabes cómo se siente acerca de mí, verdad? No estoy segura de poder soportar su agresividad pasiva durante todo el día», dije, mi voz tintineaba de preocupación. Ben levantó la mirada y me miró a los ojos. «Lo sé, Liv. Ella es difícil, pero ama a Jason, y eso es lo que más importa en este momento. Solo trata de llevarnos bien, por su bien». «¿Por mi bien?», suspiré profundamente. «Está bien, lo intentaré. Pero si comienza algún drama, no puedo prometer mantener la calma». «Está bien», dijo Ben, abrazándome. «Eres más fuerte de lo que te das crédito. Y quién sabe, tal vez hoy sea el día en que cambie de actitud». Me reí de su optimismo. Uno puede esperar. Mientras Ben se dirigía al trabajo, preparé algunos aperitivos ligeros y té, pensando en qué temas serían seguros para discutir con Elaine. ¿El clima? ¿La jardinería? ¿Las actividades escolares de Jason? Tenía una lista mental lista, tratando de evitar cualquier punto de conflicto que pudiera hacer la visita incómoda. Jason estaba lleno de emoción. Para él, las visitas de la abuela eran ocasiones especiales llenas de golosinas, cuentos y atención exclusiva. Parecía completamente ajeno a la tensión subyacente que siempre marcaba estas visitas. «Mami, ¿cuándo viene la abuela? ¿Me traerá chocolates?», preguntó Jason, con los ojos abiertos de par en anticipación. «Creo que estará aquí pronto, cariño. Y conociendo a la abuela, definitivamente tendrá algo dulce para ti», dije, sonriendo ante su inocencia. Cuando finalmente sonó el timbre de la puerta, Jason prácticamente saltó del sofá. «Ella está aquí. Ella está aquí». Con el corazón latiendo con fuerza, me tomé un momento para calmarme. Sonreí, tratando de ser la cálida y acogedora nuera que aspiraba a ser, a pesar de todo. Abrí la puerta, y allí estaba ella. Elaine estaba vestida impecablemente, como siempre, su abrigo perfectamente confeccionado y su postura erguida, irradiando un aire de superioridad. «Hola, abuela», exclamó Jason, corriendo hacia ella. «Hola, cariño mío». «Ay, cómo has crecido», exclamó Elaine, levantando a Jason en un abrazo que parecía genuinamente cariñoso. Luego sus ojos se posaron en mí. «Olivia, tú también estás aquí», dijo, su voz enfriándose notablemente. «Sí, Elaine. Bienvenida. ¿Te gustaría entrar?». Me aparté, permitiéndole entrar en nuestra casa, la casa que, para bien o para mal, era parte de ella. Mientras pasaba junto a mí, no pude evitar preguntarme qué depararía el día. ¿Sería un día de convivencia cautelosa pero pacífica, o se convertiría en algo mucho más ominoso? Poco sabía que esta visita en particular cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia, convirtiendo nuestro pequeño paraíso en un campo de batalla de lealtades y traiciones. Así que cerré la puerta detrás de ella, sellándonos en una narrativa que ninguno de nosotros jamás olvidaría, una historia de amor, traición y la implacable búsqueda de justicia. Y mientras el pestillo hacía clic en su lugar, sentí como si estuviéramos encerrando más que la presencia física de una mujer, estábamos encerrando nuestros destinos, irrevocablemente entrelazados para las turbulentas horas y días por venir. El ambiente estaba cargado de tensión mientras nos acomodábamos en la sala de estar. Serví té para Elaine y para mí mientras Jason se sentaba en el suelo, armando un rompecabezas con intensa concentración.
Elaine dio un sorbo a su té y miró a su alrededor, sus ojos evaluando cada rincón como si fuera una inspectora de hogares disfrazada. Veo que has redecorado desde mi última visita, comentó secamente. Sí, pensamos que un nuevo aspecto animaría el espacio, respondí, tomando un sorbo cauteloso de mi propio té. ¿Te gusta? Ella encogió los hombros, sus ojos entrecerrándose mientras examinaba un cuadro en la pared. Es moderno. No es de mi gusto, pero, después de todo, prefiero las cosas con un poco más de sustancia. Mis dedos se apretaron alrededor de mi taza de té, pero luché contra la irritación que crecía en mí. Bueno, cada quien tiene sus gustos, dije, forzando una sonrisa. Luego, la atención de Elaine se centró en Jason, quien sostenía orgullosamente su rompecabezas completado para que lo viéramos. Mira, abuela, lo hice. Oh, eres un niño tan inteligente, igual que tu padre, exclamó Elaine, sus ojos suavizándose por un momento. Era extraño verla pasar de una matrona fría a una abuela cariñosa tan rápidamente. Pensé, quizás ingenuamente, que tal vez esta visita sería diferente. Tal vez se descongelaría un poco, tal vez encontraríamos algún terreno común, aunque solo fuera por el bien de su nieto. Traje algo para ti, cariño mío, dijo Elaine, metiendo la mano en su bolso. Sacó una barra de chocolate envuelta en un brillante papel dorado y se la entregó a Jason. Los ojos de Jason se abrieron de par en par con deleite. «Wow, gracias, abuela». «¿Puede comerlo ahora, Olivia?», preguntó Elaine, su voz goteando dulzura de una manera que parecía fingida. «No veo por qué no», dije, tragando mis reservas. Jason abrió ansiosamente la barra de chocolate y dio un gran mordisco. Mis ojos se encontraron con los de Elaine y, por un instante, vi algo en su mirada que no podía identificar completamente. ¿Un destello de satisfacción? ¿Triunfo? Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, mi mundo se vino abajo. Jason de repente soltó la mitad de la barra de chocolate y se agarró el estómago. «Mami, no me siento bien», murmuró, palideciendo rápidamente. Salté del sofá, el pánico se apoderó de mí. Y luego, Jason se desplomó. Grité, mi voz fue un eco agudo en la habitación, mientras corría hacia mi hijo. «Jason, Jason, ¿me puedes oír?». Elaine se puso de pie, su rostro retorcido en una sonrisa grotesca. «He esperado tanto tiempo este día», susurró, casi para sí misma. Mi cabeza se levantó de golpe, mis ojos se encontraron con los suyos con un horror recién descubierto. «¿Qué has hecho?». «No hay tiempo para preguntas, Olivia». «¿No crees que deberías llamar a una ambulancia para tu hijo?», dijo, su voz goteando malicia. La furia se encendió dentro de mí, pero la aparté, concentrándome en la forma sin vida de mi hijo. Marqué el 911, mis manos temblaban mientras transmitía nuestra emergencia. En minutos agonizantes, llegaron los paramédicos, levantaron a Jason en una camilla y lo llevaron al hospital. Mientras avanzábamos por las calles a toda velocidad, con las sirenas aullando, mis pensamientos eran una tormenta de miedo por Jason y un ardiente odio por Elaine. ¿Cómo una abuela podría poner en peligro a su propio nieto? ¿Qué tipo de monstruo había permitido en nuestra casa? Pero por ahora, las preguntas tendrían que esperar. La vida de mi hijo pendía de un hilo y rogaba a todos los dioses que conocía, suplicando por su seguridad. Las puertas del hospital se abrieron de par en par cuando llegamos, y el equipo médico llevó a Jason, dejándome en un estado de angustiosa incertidumbre. Sin embargo, a través de esa niebla de miedo, una cosa estaba cristalina: Elaine había cruzado una línea de la que no había retorno. Y mientras mi hijo luchaba por su vida, me hice una promesa a mí misma: ella pagaría por esto, de una manera u otra. La sala de emergencias era un torbellino de actividad, pero todo en lo que podía concentrarme era la puerta cerrada que me separaba de mi hijo. Médicos y enfermeras entraban y salían, con caras ocultas tras una profesionalidad que no revelaba nada. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el doctor Matthews apareció,
sus ojos se encontraron con los míos. Hemos logrado estabilizar a Jason, comenzó. Encontramos rastros de un sedante potente en su sistema, junto con otra sustancia no identificada. Le administramos el antídoto, pero aún no está fuera de peligro. Necesitará permanecer bajo observación. Dejé escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Puedo verlo? Dentro de un rato, sí. Lo estamos trasladando a la unidad de cuidados intensivos por ahora. Gracias, doctor, logré decir, con la voz temblorosa. Una vez que supe que Jason estaba estable, aunque temporalmente, mis pensamientos volvieron a Elaine. La policía había llegado al hospital para tomar una declaración y mientras relataba los horribles acontecimientos del día, mis ojos se llenaron de lágrimas de ira y traición. Y ella dijo, ¿he esperado tanto tiempo para este día? Repitió el oficial López, tomando notas. Sí, esas fueron sus palabras exactas, dije apretando los dientes. Fue como si estuviera disfrutando de ello. La llevaremos para interrogarla de inmediato, me aseguró el oficial López. El intento de asesinato, especialmente de un menor, es un delito grave. Será procesada en toda la extensión de la ley. Gracias, oficial. Asegúrese de que pague por lo que ha hecho, dije, con un dejo de amargura que no pude ocultar. Más tarde esa tarde, Ben llegó, su rostro cenizo y sus ojos llenos de una compleja mezcla de emociones, alivio al verme, terror ante la idea de casi perder a su hijo y una furia ardiente que reflejaba la mía. ¿Qué demonios pasó, Liv?, exigió, su voz temblando de furia y miedo. Relaté los acontecimientos del día, sin apartar mis ojos de los suyos. Mientras la historia se desarrollaba, lo vi pasar por un espectro de emociones, incredulidad, shock y, finalmente, una profunda ira hirviente que nunca había visto antes. Mi propia madre, susurró, con la voz entrecortada. ¿Ella intentó matar a nuestro hijo? Sí, fue todo lo que pude decir. Por un momento, Ben pareció perdido, como si el mundo hubiera cambiado bajo sus pies y no pudiera encontrar su equilibrio. Luego respiró profundamente, preparándose. Tenemos que hacer que pague, Liv, dijo, sus ojos fijos en los míos con una intensidad renovada. No puede salir impune de esto. No te preocupes, le aseguré, apretando fuertemente su mano. La policía ya está involucrada. Pagará, de una forma u otra. A la mañana siguiente, nos informaron que Elaine había sido arrestada. Un escuadrón de policía se presentó en su puerta y la detuvo sin resistencia. A medida que la noticia se asentaba, sentía una satisfacción fría apoderarse de mí. Era solo un primer paso, pero era un paso hacia la justicia, un paso para asegurar que nunca volvería a dañar a nuestra familia. Mientras estaba junto a la cama de Jason más tarde ese día, viéndolo dormir pacíficamente bajo el zumbido de las máquinas, no pude evitar pensar en el oscuro camino que nos había llevado hasta aquí. La máscara había sido arrancada, revelando al monstruo que se escondía bajo la fachada de abuela cariñosa de Elaine. Pero al mirar a Jason, supe que pelearíamos, que haríamos lo que fuera necesario para protegerlo y llevar a Elaine ante la justicia. Y mientras sentía la mano de Ben deslizarse en la mía, nuestros dedos entrelazándose en un silencioso juramento, supe que estábamos unidos en esta batalla, pase lo que pase. Así que, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, arrojando largas sombras por la habitación, me di cuenta de que aunque nuestro pequeño paraíso se había roto irrevocablemente, una nueva resolución había ocupado su lugar, la resolución de luchar, proteger y vengar. Y en ese momento, supe que el día de rendición de cuentas de Elaine se acercaba rápidamente. Semanas se convirtieron en meses, y la vida se convirtió en un torbellino de visitas al hospital, consultas legales y noches inquietas. Jason había sido dado de alta de la UCI, pero pasó por una extensa terapia para ayudarlo a recuperarse tanto física como emocionalmente. La nube oscura que se cernía sobre nosotros comenzó a disiparse, dejando espacio para un optimismo cauteloso. Pero a lo largo de todo,
el juicio pendiente de Elaine era un espectro siempre presente, acechando como una tormenta inminente. El día finalmente llegó, la sala del tribunal zumbando con la corriente subyacente de curiosidad morbosa e indignación justa. Mientras tomábamos nuestros asientos, la tensión era palpable. Cuando llevaron a Elaine, esposada y desordenada de manera inusual, sentí una oleada de emociones encontradas. Verla en ese estado no me trajo alegría, solo cimentó la sombría realidad de una familia destrozada por una traición impensable. Evitó el contacto visual, mirando con determinación hacia adelante mientras tomaba asiento. Elaine Marshall está acusada de intento de asesinato, resonó la voz del juez, reverberando en la sala del tribunal. ¿Cómo se declara? Inocente, respondió, su voz temblorosa pero desafiante. Ben apretó fuertemente mi mano, su mandíbula apretada. Lo miré y vi que los años de amor y cariño maternales que había recibido de Elaine ahora se habían reemplazado por un escalofriante vacío en sus ojos. La acusación presentó un caso condenatorio. Informes médicos, análisis forenses del chocolate envenenado y mi propio testimonio lloroso crearon un mosaico de malicia premeditada. El abogado de Elaine intentó argumentar que había sido incriminada, que alguien más podría haber manipulado el chocolate, pero las pruebas eran abrumadoras. El golpe final llegó cuando Ben subió al estrado. Recordó una conversación en particular que había tenido con su madre semanas antes del incidente, una que había descartado como insignificante en ese momento, pero que ahora adquiría un nuevo y siniestro significado. ¿Recuerda lo que dijo su madre durante esa conversación?, preguntó el fiscal. Dijo algo sobre asegurarse de que Jason nunca fuera un problema para nosotros, recordó Ben, con la voz quebrándose. Pensé que solo hablaba de disciplina o algo así. No tenía idea de que ella quisiera esto. La sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el suspiro colectivo que resonó en la habitación. El jurado parecía horrorizado, sus ojos se movían entre Elaine, Ben y yo como si intentaran conciliar el acto incomprensible con la persona que lo había cometido. Cuando el juez anunció el veredicto de culpabilidad, el rostro de Elaine permaneció imperturbable, sus ojos finalmente encontraron los míos. Los miré, buscando rastro de remordimiento, un destello de la mujer que había sido mi suegra, la abuela de mi hijo. Pero todo lo que vi fue un vacío, y en ese momento, me di cuenta de que la mujer que había esperado encontrar nunca había existido en absoluto. Elaine Marshall, por la tentativa de asesinato de un menor, queda usted condenada a 3 años de prisión federal, declaró el juez, su voz cargada de disgusto. Que Dios tenga piedad de su alma, porque aquí no encontrará ninguna. Mientras los alguaciles se llevaban a Elaine, sentí una mezcla de alivio y tristeza que me invadía. Alivio de que se hubiera hecho justicia, de que Elaine pagaría por sus crímenes. Pero también tristeza por la pérdida irrevocable, por una familia que nunca sería la misma. Salimos de la sala del tribunal en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando llegamos al coche, Ben se volvió hacia mí, sus ojos rojos pero resueltos. Hicimos lo que teníamos que hacer, Liv, dijo suavemente, aferrando el volante. Por nosotros y por Jason. Ella tomó su elección y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Asentí con lágrimas en los ojos. Tienes razón, Ben. Pero por mucho que quiera, no puedo quitarme la sensación de que esto no ha terminado. Que ella todavía tiene algún papel que desempeñar en nuestras vidas. Ben puso en marcha el coche, sus ojos encontrando los míos una vez más antes de partir. Entonces estaremos preparados, Liv. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Y mientras nos alejábamos, dejando atrás el tribunal y el doloroso capítulo que representaba, supe que nuestra batalla estaba lejos de terminar. Pero sea lo que sea que estuviera por delante, lo enfrentaríamos como una familia, unidos en nuestro amor y nuestra búsqueda de justicia. Y eso me dio la fuerza para mirar hacia adelante, hacia un futuro incierto pero nuestro para moldear. 3 años. En el gran esquema de la vida, no es mucho tiempo.
Pero cuando estás viviendo cada día bajo el peso de un pasado pesado, el tiempo parece estirarse interminablemente. Elaine cumplió su condena y aunque nunca la visitamos en la prisión, la idea de su liberación pendía sobre nosotros como una tormenta inminente. Era un acuerdo no expresado entre Ben y yo que haríamos todo lo posible para mantener a Jason a salvo, para proteger la felicidad que habíamos logrado reconstruir. Y reconstruimos. Jason prosperó en la escuela y se volvió más parecido al niño que era antes del incidente, curioso, alegre y infinitamente enérgico. La carrera de Ben despegó y yo comencé un pequeño negocio en línea que resultó sorprendentemente exitoso. Nos mudamos a una nueva ciudad, compramos una nueva casa, todo el paquete de nuevo comienzo. Sin embargo, a pesar de todo, la sombra oscura de la eventual liberación de Elaine nunca se alejó de nuestras mentes. Tomamos precauciones, sistemas de seguridad, una dirección no publicada, incluso una orden de alejamiento. Nos preparamos para lo peor mientras esperábamos lo mejor. Una tarde, mientras Jason estaba en casa de un amigo para una pijamada, Ben y yo estábamos sentados en nuestra sala de estar recién decorada. El ambiente era tenso. Acabábamos de recibir noticias de que Elaine sería liberada la próxima semana. Ben, ¿estamos haciendo lo suficiente?, pregunté, rompiendo el silencio. Me miró, con los ojos pensativos. Estamos haciendo todo lo que podemos, Liv. Pero no podemos permitir que el miedo dicte nuestras vidas. Hemos llegado tan lejos. Tienes razón, concedí. Pero el instinto de una madre nunca está tranquilo, especialmente cuando se trata de algo como esto. Tomó mi mano, apretándola reconfortantemente. Lo sé, Liv. Y seguiremos vigilantes. Pero también necesitamos vivir nuestras vidas, por nosotros y por Jason. ¿Recuerdas cuando solíamos llamar a este lugar nuestro pequeño paraíso?, dije con nostalgia. Todavía podemos hacerlo, respondió, acercándome. El paraíso no es un lugar, Liv. Es un estado mental, un estado de estar con las personas que amas. Y en ese sentido, hemos recuperado nuestro paraíso. Sonreí, como si el peso de los años pareciera levantarse, aunque fuera por un momento. Siempre sabes exactamente qué decir, ¿verdad? Por eso te casaste conmigo, dijo, sonriendo. Y así continuamos, caminando por la fina línea entre la precaución y la felicidad, entre el pasado y el presente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y la vida siguió su curso. Las noticias de la liberación de Elaine llegaron y pasaron, pero ella no hizo ningún intento de contactarnos, de volver a entrar en nuestras vidas. Ya sea como resultado de un remordimiento genuino o de las condiciones de su libertad condicional, nunca lo supimos. Y sinceramente, no nos importaba saberlo. Años después, mientras veíamos a Jason graduarse de la secundaria, Ben se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Míralo, Liv. Mira lo que hemos logrado, lo que hemos superado. Esta es nuestra victoria, nuestro paraíso recuperado.